Hola amigos, hoy vamos a ver la diferencia constructiva de dos amplificadores. Estamos hablando del fabricante americano Krell. Vamos a hablar en concreto del KAV300 y el KAV400. Siendo mismo fabricante, hay una diferencia constructiva abismal, tanto de uno como otro. Para mí el modelo 300 sigue reuniendo o se está respetando la filosofía que ha tenido este fabricante durante muchos años. En cambio, en el modelo 400, vaya a verlo, aquí por desgracia ha cambiado todo en pro de la tecnología. La tecnología en la electrónica en todos los campos ha cambiado muchísimo en estos últimos años. Yo entiendo que la tecnología hay que darle paso a ella, pero en muchas ocasiones todos estos elementos innovadores y llámalo sofisticados, yo creo que esto está empeorando la calidad de muchos diseños y de muchos circuitos. La invención de los componentes SMD se inventaron no para favorecer al cliente final. Yo creo y entiendo que todos los elementos SMD se inventaron para ahorrar costes de producción. Los componentes SMD son muy baratos de fabricar, muy fácil de implementar en una PCB y en resumidas cuentas siguen siendo los mismos elementos electrónicos pero con un tamaño ultra reducido. A esto lo llamamos tecnología y bueno, juzguen ustedes ambos amplificadores y dejádmelo en los comentarios qué os parece todo esto que vais a ver. Bueno, pues aquí tenemos los dos amplificadores. El Krell, el KAV300i. Y en la cara opuesta tenemos el KAV400XI. La construcción es muy parecida, la disposición de elementos es casi igual, tanto uno como otro. Pero la tipología de construcción y los materiales empleados tienen una diferencia abismal. Comercializado en el año 1995, comercializado allá por el año 2003-2004 aproximadamente. Las características en el frontal básicamente son iguales. Aquí tenemos un control de volumen sin fin. Esto es un control digital. Aquí tenemos un display que nos marca una escala del volumen. Tenemos toda la selección de entradas y el encendido y apagado. Bien, pues el otro modelo, el 300, básicamente es igual. Simplemente que en vez de llevar un potenciómetro digital, tenemos aquí unos controles, unos microinterruptores que accionan el volumen hacia arriba y hacia abajo, y en vez de tener un display como lo tenemos en el 400, aquí tenemos una barra de diodos que nos marca el volumen al que está el amplificador. Estamos hablando de un chasis de 2 milímetros de aluminio. Aquí tenemos un aluminio de color negro cepillado. Y aquí tenemos aluminio, mismas características, mismo grosor, mismo todo, pero
en color aluminio cepillado. Básicamente las medidas casi son iguales, son idénticas. Aquí tenemos una diferencia en la esquina, ¿vale? Pero básicamente mantiene la misma estructura del chasis. El transformador del 400, como es normal, tiene unas dimensiones mayores porque estamos hablando de un amplificador que genera 200 vatios por canal. La demanda de corriente de la etapa de potencia es mayor, por lo tanto el transformador es mayor. En el modelo 300 tenemos un transformador toroidal de unas medidas considerables también. Este amplificador entrega una potencia de 150 vatios por canal. Aquí tenemos una vista del 300 y aquí tenemos una vista del 400. Como podéis apreciar, la tipología de construcción es totalmente distinta. Como en pocos años, Krell, desde mi punto de vista personal, ha perdido la esencia de aquellos amplificadores robustos que eran verdaderos tanques. Amplificadores que duraban toda una vida. Bueno, vamos a empezar por el 300. Aquí tenemos todo lo que es el amplificador. Esto es un amplificador integrado. Aquí tenemos todos los transistores de potencia. Tenemos en total 6 unidades de transistor. Esto se llama encapsulado TO3. Muchos lo llaman cápsula de huevo frito, pero bueno, técnicamente es TO3. Y las cápsulas de estos transistores discretos son la TO92. Esto tiene unos circuitos integrados de toda la vida, encapsulado discreto. Aquí tenemos los distintos relés para el circuito diplexor, que es el que se encarga de la selección de canal o de señal de entrada. Y bueno, aquí tenemos los pasos de preamplificación tanto de un canal como de otro. Esta construcción sigue manteniendo la filosofía de Krell, utilizando los mismos transistores que utilizan muchos amplificadores Krell, y básicamente es una construcción muy buena. Estos amplificadores no suelen dar ni un solo problema. Son amplificadores que cogen temperatura porque al tener silueta baja, aquí estamos hablando de altura de unos 8 centímetros, tiene una silueta muy estilizada y los disipadores de calor son un poco pequeños, pero están unidos. Como el chasis es de aluminio, el propio disipador está unido al chasis, que bueno, esto ayuda a disipar parte de la calor de este elemento. La alimentación, aquí tenemos dos puentes rectificadores que dan servicio tanto a un canal como a otro. La alimentación es simétrica, pero tiene doble puente rectificador para separar la alimentación tanto de un canal como de otro. Aquí tenemos la típica
resistencia que ha utilizado Krell durante muchísimos años. Esto es construcción americana, muy clásica de Krell. Aquí tenemos, vamos a ver, aquí está la fecha. Y bueno, en definitiva, un amplificador muy bien diseñado y muy estable. Este amplificador tiene una respuesta aproximadamente desde 1 hercio a 100 kilohercios. Genera, ya os digo, 150 vatios por canal. Para ser un amplificador de baja silueta y de tamaño reducido, tiene una potencia muy considerable. Bueno, vamos a ir a la cara opuesta. El Krell, el 400, comercializado allá por el año 2003. Aquí todas las tornas han cambiado. Aquí, desde mi punto de vista, ya la filosofía Krell casi se ha perdido, esos aparatos tan robustos. Bueno, pues todo esto con el tiempo y por desgracia y gracias a lo que llamamos tecnología, mucha esencia se va al carajo. Fijaros el tamaño del transformador. Aquí tenemos una mano, yo no tengo una mano pequeña, fijaros que es una mano, un transformador que está generando, si no me equivoco, 750 voltios amperios. Aquí tenemos la selección de tensión de entrada. Aquí, a través de estos conmutadores, seleccionamos la tensión de entrada. A diferencia del 300, es un poquito más básico. Aquí tenemos unos conectores Facton que, dependiendo dónde lo tengamos conectado, pues tenemos las distintas tensiones de entrada. Aquí tenemos una NTC para un arranque suave. Aquí seguimos teniendo lo mismo, pero con conmutador. Aquí tenemos la NTC de arranque suave y el cambio de tensión. Hasta ahí es casi igual uno que otro. Pero ya entramos en tecnología, como ellos le dicen, tecnología de vanguardia. Y fijaros cómo ya ha cambiado la cosa. Aquí todos los componentes son SMD. Estamos hablando, por ejemplo, de estos son transistores. Esto tiene aproximadamente 2 milímetros. Aquí tenemos los circuitos integrados SMD. Fijaros la diferencia. Este circuito integrado que estoy señalando, vamos a ver, aquí está. Esto es una punta de un pincel, es ultra pequeña. Aquí tenemos el componente SMD. Esto estamos hablando de 3 milímetros por 5 milímetros. Si nos vamos al otro amplificador, vemos el mismo integrado, pero con unas dimensiones muchísimo mayores. Esto estamos hablando de 7 milímetros por 10 milímetros más o menos. El trabajo que desempeña este como este básicamente son iguales, pero la reducción de tamaño es considerable. Esto se ha hecho en pro de la tecnología, sobre todo para ahorrar costes de fabricación, no por otra cosa. Este circuito integrado tiene las mismas características que el anterior que he mostrado, de mayor tamaño, simplemente que este cuesta 20 veces menos fabricarlo que el anterior. Los condensadores
electrolíticos son todos SMD. Fijaros que en esta PCB de señal hay un montón de condensadores electrolíticos. Esto tiene una vida útil de X horas de funcionamiento, siempre y cuando las características o las condiciones térmicas sean adecuadas. Aquí en el 300 veis que apenas hay condensadores electrolíticos, solamente hay 4 que son de entrada y salida de señal. Aquí tenemos una serie de reguladores de voltaje, lo típico. Bueno, voy a desmontar esta placa, que ya la tengo desmontada porque estamos reparando este amplificador. Fijaros la construcción de este amplificador, todo componente SMD. Fijaros la cantidad de transistores que existen aquí, todo ultra pequeño, todo súper compacto. Aquí no hay espacio para nada, aquí estamos hablando, como se suele decir, todos los componentes apretados al máximo. Aquí tenemos toda la sección de potencia. Este amplificador está utilizando 12 transistores del encapsulado el TO264. Hay una diferencia entre este encapsulado y este. Este encapsulado a día de hoy casi ya no se fabrica. No porque vaya mal o muy mal, simplemente porque este componente producirlo es más caro que este. Aquí tenemos un material plástico y aquí tenemos un material férrico o de hierro o encapsulado de metal. Esto es más caro fabricarlo. Por eso hoy día ningún fabricante a día de hoy está utilizando este tipo de encapsulado. Como es normal, este encapsulado o estos transistores manejan mayor intensidad que los que pueden manejar estos de aquí. Aquí veis toda la electrónica actual. Esto ya por desgracia la mayoría de los fabricantes están implantando esta tecnología. A mí sinceramente nunca me ha gustado. Esto no se ha hecho, ya repito, por tener innovaciones tecnológicas. Todo esto se ha inventado para reducir los costes de producción en aparatos electrónicos. No digo que este aparato sea muy malo porque lleve esta tecnología, no, al contrario, estos aparatos funcionan muy bien. Lo que pasa es que esta tecnología SMD es más delicada, más sensible y más laboriosa de reparar, nada más. En cambio esta tecnología para mí siempre ha sido la mejor. Componente discreto de un tamaño considerable. Esto no tiene averías. La separación entre componentes es la adecuada. La reparación es mucho más fácil y menos costosa. Bueno amigos, antes de nada os quiero mostrar cómo son estos diseños, la calor que disipan y la problemática de tener tantos componentes tan pegados o en el mismo espacio, en la misma PCB, todos los componentes apelmazados.
Fijaros esta placa que está toda ennegrecida. Esto es de la calor, esto no es nada más, esto es calor que se genera. Para mí esto está mal diseñado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una disipación de calor. Estos son unos reguladores de tensión para las alimentaciones secundarias. Esto está justamente debajo de la placa. El calor normalmente o físicamente tiende a subir para arriba. Aquí, como no hay espacio, el fabricante se ha visto obligado a hacer estos diseños por cuestiones de espacio. Pero fijaros que toda la calor que se genera en el disipador, todo fluye hacia arriba y realmente todos los elementos perjudicados son estos condensadores y todos estos elementos que hay en esta cara de la PSB. Por ejemplo, este amplificador está mejor diseñado porque las fuentes de calor están en los exteriores o en los laterales de la PSB, y por ejemplo en el frontal aquí tenemos una fuente estabilizada para dar alimentación a los microcontroladores que existen detrás del frontal. Aquí tenemos el microcontrolador del amplificador y poco más. Aquí tenemos un circuito integrado para accionar todos los diodos LED que tenemos para la visualización del control de volumen. Si nos vamos a este amplificador, pues ya todo cambia. Aquí tenemos componentes muy pequeñitos SMD, aquí seguimos teniendo SMD y aquí tenemos el control de volumen digital. Bueno, pues juzguen ustedes qué dispositivo es mejor, el de implantación de elementos SMD o elementos de toda la vida.